Buenos días, mi nombre es Jeffrey Cedeño Mark, director de los posgrados de literatura de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Me complace darles la bienvenida a todos a este panel titulado Literatura y Tecnología, en el que nos acompañan tres profesores dedicados a tales estudios. Tenemos con nosotros a Tatiana Argüello, profesora de Texas Christian University, a David Dalton, de la Universidad de North Carolina en Charlotte, y a Jairo Antonio Hoyos, de la Universidad of Puget Sound, todos en Estados Unidos. Le damos la bienvenida a nuestro ciclo de eventos de la Maestría en Literatura y el Semillero SILA de la Universidad Javeriana en Bogotá, con el apoyo del Departamento de Literatura, la carrera de Estudios Literarios y la revista del Departamento Cuadernos de Literatura. Para mí es un honor, una alegría iniciar este ciclo de literatura y tecnología con ustedes. Espero y todos esperamos que sea un ciclo beneficioso para estos estudios, para estas líneas de investigación. Así que bienvenidos. Les cedo la palabra a Jairo Antonio Hoyos, quien va a moderar la sesión de hoy. Bienvenida, Tatiana, David, Jairo Antonio, bienvenidos. Buenos días a todos. Primero, muchas gracias. Quiero agradecer a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá por darnos la oportunidad de formar parte de este panel y darnos un espacio, y para mí un placer personal de estar compartiendo aquí con Tatiana Argüello y con David Dalton, dos profesores cuyo trabajo no solo admiro, sino que también me parece realmente de vanguardia. Ahora, este panel busca un poco mostrar como un abrebocas de lo que son los estudios sobre literatura y tecnología, y para eso tenemos tres enfoques muy diferentes que van a ver hoy, de tres profesores muy diferentes, profesores y profesoras muy diferentes. Quiero empezar dándole la bienvenida a Tatiana, y Tatiana nos va a dar hoy la ponencia titulada Artefactos de guerra, tecnología, militarismo y cuerpos en la literatura centroamericana. Tatiana. Ok, bien. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación a Jairo Hoyos y a Jeffrey Mark Cedeño en la Javeriana para poder dialogar con ustedes. Hoy exclusivamente voy a hablar una parte de mi proyecto, pero primero la pregunta que surge sobre artefactos y prótesis de guerra, ¿no? ¿Qué son las prótesis? ¿No? Esa sería la primera pregunta. Entonces, cuando hablamos de prótesis, estamos hablando de varios tipos de acoplamientos, acoplamientos cuerpo-órgano, órgano-máquina, máquina-máquina o cuerpo-cuerpo. Juan Duchesne, en su libro La política de la caricia, brinda una lectura muy enriquecedora sobre las múltiples posibilidades que van más allá de estas fronteras. Por un lado, de un sentido literal, prótesis se entiende, según Duchesne, como la falta de reparar artificialmente un órgano o parte de él, ensamblar modelos artificiales en sistemas biológicos. Desde un punto de vista más filosófico, menciona que las prótesis pueden poner en riesgo la centralidad del sujeto a rechazar su origen corpóreo, o puede regular, automatizar o cosificar. Otra idea es que las prótesis pueden también producir agencias productivas, creando significados más allá de su función instrumental, volviéndose sitios materiales de empoderamiento que excedan los deseos tecnológicos, y esa es la idea que me interesa a mí. Por efectos de tiempo, me enfocaré en conversar sobre el tema de las prótesis con el arma en la novela del escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya, que es uno de los escritores más conocidos a nivel latinoamericano. Quiero compartir mi pantalla. Vamos a ver esta. Dice el célebre dicton de Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Asimismo, podría definirse la política como la continuación de la guerra por otros medios. Propongo que la novela de Horacio Castellanos Moya, por el contrario de esta afirmación, expone un escenario de guerra en el que la guerra civil de El Salvador continúa por medios distintos a los de la política tradicionalmente entendida.
Dentro de este contexto establezco cómo la relación del protagonista con las armas construye un tipo de subjetividad que es el producto de la simbiosis del instrumento técnico de guerra, el arma y la red de actores en la que funciona y el sujeto. El arma en el hombre revela esa radiografía de las mutaciones de la guerra en nuevas fases de militarización que constituyen un estado permanente de conflicto de baja intensidad entre bandos múltiples. En este contexto, Robocop es un personaje funcional que pone en evidencia el vaciamiento ideológico del llamado sistema democrático centroamericano. Al tener como única finalidad seguir órdenes y matar sin que le importe el grupo al que sirva, sea guerrilla, militares de derecha, empresarios, narcos, su empoderamiento radica de manera irónica en carecer prácticamente de agencia. En este sentido, el protagonista, al actuar, refleja una fuerza antisistémica que demuestra el desmoronamiento de todo sistema sostenido por las ideologías modernas de la política y el Estado. Si bien Robocop es un producto directo del ejército, su falta de pertenencia a un bando definido nos hace cuestionar qué es lo que hace que Robocop sea Robocop. La respuesta radica en el arma. Sin el arma, Robocop no es nada. Por tanto, la materialidad del arma como una prótesis metafórica es fundamental en la construcción de la subjetividad de Robocop. El arma como prótesis del hombre y el hombre como prótesis del arma. Una prótesis que se refiere a cómo lo maquínico es una abstracción de la mencionada realidad política y social de este sujeto de posguerra. La trama en El arma en el hombre es la siguiente. Robocop, un sargento del batallón especial Acahuapa, termina desempleado al firmarse los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño. Teniendo como únicas posesiones sus armas, continuará siendo el único trabajo para el cual está entrenado, matar. Como resultado, se convierte en un miembro de varias organizaciones criminales formadas tanto por exsoldados como por exguerrilleros, y al final es reclutado por la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos para luchar contra las pandillas a las que anteriormente pertenecía. El contexto político y social en el que está inmersa la acción de la novela de Castellanos Moya expone el desorden y la pérdida de referentes de las políticas tradicionales en la era global. Quiero analizar a continuación la subjetividad de Robocop como un cyborg, un hombre vuelto arma, un arma que es una prótesis porque metafóricamente representa la extensión, continuación de la militarización de la sociedad dominante conocida como supuesta democracia, es decir, la militarización de la paz, y porque es parte constitutiva de él, ya que es incapaz de seguir viviendo sin ella. Según Dora Haraway, un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Mi acercamiento a la definición de cyborg de Haraway se aleja de la idea de hibridez como subjetividad creada por la oposición de binarios objeto-sujeto o como espacio que crea la oportunidad de que dos mundos totalmente distintos coincidan, es decir, lo humano y lo no humano. Me inclino hacia la posición de Juan Duchesne Winter, quien indica que la fundición con los objetos o máquinas se refiere a una zona alienígena de lo inhumano, sin que, por el contrario, la máquina es una afirmación de códigos demasiado humanos, de lo conocido, de la expansión de la identidad y el poder humano, en cuanto la prótesis no cuestiona la soberanía del Homo sapiens, sino que la consume en sus prolongaciones tecnológicas. Así, la hibridez maquínica que aparece en la novela refiere a la fusión entre dos modos de vida en la sociedad centroamericana de posguerra, la confluencia entre el establecimiento de una paz aparente y la continuación de la guerra sin fin. Es en este escenario donde Robocop constituye una especie de cyborg delator que demuestra, mediante su fundición con los instrumentos bélicos, las incongruencias y fisuras del sistema democrático centroamericano, particularmente la imposibilidad para que el sujeto centroamericano de posguerra de lograr una paz verdadera. El arma como prótesis es vital para la subsistencia de Robocop, ya que le permite no separarse de sus orígenes militares. Esto contradice la posición de Haraway, quien considera que los cyborgs pueden alejarse del complejo militar industrial que los funda al indicar que, cito, su principal problema es que son los hijos ilegítimos del militarismo y del capitalismo patriarcal, por no mencionar el socialismo de Estado, pero los hijos ilegítimos son a menudo infieles a sus orígenes. Fin de cita.
pero a tono con nuestro enfoque, mientras el cyborg se ha constituido como prolongación o extensión demasiado humana del modelo tecnológico antropocéntrico, es difícil que tenga un papel importante en deslegitimar a ese modelo que es consustancial al capitalismo contemporáneo. El arma crea en Robocop subjetividades múltiples, contradictorias y ambivalentes en el personaje. Desde el punto de vista de una identidad masculina, Robocop encarna las contradicciones que permean en los cuerpos de los cyborgs cuando la carne y la tecnología se unen. Estas refieren a que se combinan una masculinidad fálica y una permeabilidad de cuerpos al mismo tiempo que se contradicen construcciones sociológicas de paternidad y maternidad. Así, el arma construye a Robocop como un individuo armado, es decir, una figura de macho hipersexual, poderoso e invisible que está autorreproduciéndose, puesto que al participar en el crimen organizado y en una serie de actos de bandidaje se está constantemente readaptando según los distintos grupos a los que pertenece. Por ejemplo, el propio protagonista describe su fortaleza física y militar del siguiente modo. Cito: Destaco por algo más que mi estatura y mi corpulencia. Participé en las principales batallas contra las unidades mejor adiestradas de los terroristas, en las operaciones especiales más delicadas, aquellas que implicaban penetrar hasta la profundidad de la retaguardia enemiga. Nunca fui capturado ni resulté herido. Muchos de los hombres bajo mi mando murieron, pero eso forma parte de la guerra. Los débiles no sobreviven. Fin de cita. La muerte es el fin para lograr sus objetivos militares y el arma expresa esa pulsión de Robocop hacia la muerte y la destrucción. Si viéramos el uso del arma como un acto de penetración metafórica a otro cuerpo, este siempre apuntaría hacia la destrucción. Así sucede en una de las escenas de la novela cuando Robocop, luego del acto sexual con su amante Vilma, realiza otro acto de penetración al perforarla con su arma. Se describe la escena de la siguiente manera, cito: ella me lamió y pronto se tumbó, abierta. Sus movimientos fueron una recompensa porque yo le tenía tanta confianza. Más tarde, después de pasar al retrete, cuando ella dormitaba tendida boca abajo, le hice un orificio en la espalda. Fin de cita. Por otro lado, Robocop constantemente muestra complejidades y contradicciones. Su actuar es conservador y a la vez desestabilizador. Es denunciador del sistema, expone y delata la realidad al mismo tiempo que lo refuerza. Es víctima al mismo tiempo que es victimario. Como una máquina producto de la guerra, Robocop es una víctima cómplice, ya que es un sujeto atrapado en un sistema en el cual las facciones armadas de posguerra realizan un proceso de autodestrucción de la sociedad sin ninguna posibilidad de transformación positiva, y en este sentido la subjetividad del protagonista es negada. Desde esta perspectiva, el protagonista de la novela presenta semejanzas con el personaje principal de la película Robocop de Paul Verhoeven. En cuanto a que este cyborg también está atrapado en un sistema, pero se trata de un sistema corporativo. Recuérdese que fue creado por Omni Consumer Products, OCP, una megacorporación subsidiaria de la policía de Detroit. De hecho, entre las características de los cyborgs se encuentra la idea de que ellos pueden ser individuos duros, al mismo tiempo débiles porque están atrapados en escenarios corporativos tensos, y cada cyborg es parte de un sistema, o más específicamente en sistemas que se traslapan, o cada cyborg puede ser el sistema mismo. No obstante, existe una diferencia significativa entre la representación del cyborg en la novela de Castellanos Moy y la película de Verhoeven. En esta última, aunque el protagonista está atrapado en un sistema corporativo, ostenta una posición mesiánica o cuasi redentora en cuanto a que está literalmente programado para salvar las calles de Detroit del crimen y la violencia. Por eso, al preguntarle a Bob Morton, el creador del programa Robocop, sobre sus directrices y prioridades, el cyborg responde, cito: servir al público, proteger a los inocentes y defender la ley. Fin de cita. Desde una posición más progresiva, el acoplamiento de Robocop con el arma como prótesis y él como prótesis de la misma es un marcador crítico. Disparar para o contra distintos bandos desbarajusta el sistema dominante centroamericano en su intento de definirse como democrático. Se evidencia aquí su vaciamiento ideológico y principalmente da cuenta de las dinámicas existentes entre violencia, criminalidad y capitalismo en la era global. El arma
en la novela es un tropo que se puede asociar con la velocidad, la circulación y la idea de desecho características de una sociedad de consumo. El arma es velocidad en tanto que impulsa al protagonista a actuar, es decir, a matar. Esa velocidad de actuación hace que el lector de la novela a veces se sienta atrapado en una película de acción en la cual los personajes carecen de una preocupación psicológica por los traumas vividos en la guerra y lo que los define es la distinción entre sujetos armados versus sujetos no armados. Robocop es un individuo lanzado o proyectado a actuar porque utiliza un arma y es utilizado por ella. Al respecto, Deleuze y Guattari afirman que la diferencia entre el arma y las herramientas es su capacidad de proyección. El arma es balística y produce una relación distinta con el movimiento, particularmente con la velocidad. Al hacer referencia a Paul Virilio, Deleuze y Guattari afirman que el arma inventa la velocidad. El arma en la novela ciertamente crea un patrón de aceleración de la narración, sintetiza las palabras de Robocop y lo conecta con las lógicas de la guerra, la necesidad de actuar rápido y estratégicamente, de desconfiar, de crear y romper alianzas que son necesarias para la supervivencia. El arma implica la idea de la circulación característica de la era global, porque a lo largo del texto observamos que Robocop está en constante movimiento espacial a causa de sus actos delictivos, de El Salvador a Guatemala, de Guatemala a Estados Unidos, que lo insertan en un círculo criminal en el cual hombres y armas circulan fácilmente sin el control efectivo de las fronteras. El arma como prótesis en Robocop también se puede asociar con la idea de descartabilidad de los cuerpos de la víctima del protagonista. Robocop es una máquina para matar que establece una relación desacralizada con la muerte, lo cual hace que al asesinar indiscriminadamente exponga no solo un escenario democrático de valorización de los sujetos civiles no armados, moraleja, sobrevive solo quien tiene un arma, sino también la cosificación de esos cuerpos y su reducción a mercancías, a objetos de consumo del crimen organizado y del narcotráfico, que requiere de los mismos cuerpos para hacer que ese sistema corrupto siga reproduciéndose. En referencia a los casos de los feminicidios de Ciudad Juárez en Liberalism and Its Limits, Crime and Terror in the Latin American Cultural Text, Ileana Rodríguez muestra de manera similar a como lo hace el libro de Castellanos Moya, cómo las conexiones del capitalismo y el liberalismo con el crimen y el tráfico de drogas convierten los cuerpos de las mujeres víctimas en objetos de consumo. Curiosamente, al referirse a los cuerpos de las mujeres traspasados por el capitalismo corporativo de las maquilas, Rodríguez los retrata como un brazo cyborg, un brazo mecánico, fusión de carne y tecnología, tratándose en este caso de un cuerpo social maltratado, destruido y violado. Convertido en una extensión del arma de producción, el cuerpo muestra, al igual que el brazo de Robocop al disparar el arma, que existe la misma beta destructora entre la tecnología militarista y la encargada de la producción económica en masa. Asimismo, la desechabilidad de los cuerpos en la novela también produce una conexión del escenario de posguerra centroamericano con la intencionalidad y el discurso de la muerte existentes en los tiempos de guerra. Al respecto, Elaine Scarry cataloga el acto de herir como uno de los elementos centrales de una guerra, aludiendo, por ejemplo, a una de las ideas célebres de Clausewitz en De la guerra, según la cual uno de los objetos inmediatos para con el enemigo es causarle daño general. Así, Robocop representa la guerra, ya sea aquella pasada o sus nuevas mutaciones, porque es un individuo quien, independientemente del escenario, está programado para producir daño, desechar cuerpos y participa al describir sus propias acciones en la novela de lo que Scarry denomina un discurso bélico de disolución de los resultados destructivos de la guerra. Este discurso consiste en neutralizar y limpiar el lenguaje de cualquier elemento que exprese dolor o sufrimiento asociado con el acto de herir en la guerra. Es por eso que Robocop se refiere todo el tiempo a sus víctimas como objetivos y a los asesinatos que realiza como operaciones. En conclusión, he comentado en esta charla la manera en que el arma en el hombre de Horacio Castellanos Moya representa una continuación de la guerra en el contexto centroamericano de posguerra, un espacio caracterizado por la militarización de la paz que ha sido dominado de manera parasitaria por las redes de narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción estatal. El arma dentro de este contexto funciona en Robocop como prótesis metafórica
que denuncia las incongruencias de la confluencia entre los espacios de guerra con espacios considerados de paz. El arma convierte a Robocop en un cyborg con una multiplicidad de lecturas en cuanto a la construcción de su subjetividad. Robocop es un sujeto muy blando, al igual que es muy fuerte, y en ello radica el hecho de que no pueda considerársela exclusivamente bajo el rango de subalternidad, como lo ha catalogado la crítica literaria centroamericana. Tampoco se puede negar que Robocop exhibe una dosis de cinismo, pero lo interesante es cuestionarnos qué tipo de cinismo. Pues hay cinismo cómplice y sin principios, pero también hay cinismo lúcido que denuncia las hipocresías institucionalizadas, y este último es el caso de la novela. Tal vez la ambivalencia de Robocop, su resistencia al encasillamiento, sea lo que permita abrir nuevas posibilidades para acercarnos a los sujetos de la literatura centroamericana de posguerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por la ponencia. Ahora vamos a seguir con la siguiente ponencia y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. La siguiente ponencia es de David Dalton, que es profesor asociado de la Universidad de North Carolina en Charlotte, y el título de la ponencia es El arma de fuego como prostético, distopias y resistencia en Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón. Muchas gracias a todos por invitarme y darme esta oportunidad de hablar con todos ustedes. Hoy voy a compartir lo que es una sección del libro que estoy terminando en este momento. Mi libro se llama en inglés Robo-Soccer, Necroliberalism and Cyborg Resistance, en Mexican and Chicano, Chicana, Chicanx, Fantastic and Science Fiction. Es un nombre enorme, pero Robo-Soccer, Robo-Soccer, Necroliberalismo y resistencia cyborg en la literatura mexicana y chicana, de 1992 a 2018. Y lo que voy a compartir ahorita viene de mi último capítulo, que habla más que nada sobre la guerra contra los narcos, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Y ahorita voy a hablar de la película Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón. Antes de leer, quiero hablar un poco de lo que es el Robo-Soccer para mí, porque en sí junta dos términos, ¿no? Junta Homo Sacer de Giorgio Agamben, que es una persona que puede ser matada, pero no asesinada porque su vida no tiene valor, ¿verdad? Carece de valor según el Estado y los que tienen poder. Y luego un cyborg es una figura que de alguna manera está conectada con la tecnología, y esta fusión con la tecnología puede cambiar la forma en que leemos su cuerpo en la sociedad. Por lo tanto, yo orgullo que ser cyborg, ¿no? Que esta articulación cyborg ayuda a poder resistir en ciertas circunstancias. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta lectura. El filme Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón, subraya la tensión entre un modo mágico real y un sistema cyborg de violencia. Si una de las señas de la identidad del realismo mágico es la cotidianidad de la magia en la vida diaria, cabe destacar que Hernández Cordón retrata un mundo de violencia cotidiana en el que los actos de crueldad se han convertido en algo mundano por ser tan comunes. En este contexto distópico, el acceso a las armas de fuego produce un tipo de identidad cyborg de baja tecnología que permite a los marginados resistir y con demasiada frecuencia llevar a cabo actos de violencia cotidiana. Cuando los personajes marginados recurren a la violencia, reproducen las mismas estructuras de dominación que los han interpelado en la vida desnuda desde el principio. Esto lo vemos más claramente con el personaje de Hawk, que es la personaje principal. Es una niña que vive con su padre en el desierto y teme ser robada en cualquier momento. De hecho, es una película post-apocalíptica donde los narcos han matado a casi todas las mujeres del país. Y ella es la única niña que vive donde está.
Su papá la viste de niño y de esta forma trata de hacer que sobreviva. Atrapada en un marco biopolítico que la descarta como vida desechable, Hawk recurre a las armas de fuego no solo para protegerse, sino para afirmar su derecho a vivir. De este modo, la película reverbera con la observación de Sophie Esch de que, cito, el arma de fuego aparece como una prótesis para la ciudadanía, un medio para que las personas se afirmen como sujetos políticos y sociales. Fin de cita. En estas circunstancias, cito nuevamente, el arma de fuego se convierte en un medio para ser visto o escuchado. Fin de cita. Estas condiciones recuerdan las palabras de Donna Haraway, quien arguye que, cito, para nosotros o para nosotras, las mujeres y los cyborgs, en la imaginación y en otras prácticas, las máquinas pueden ser dispositivos, prostéticos, componentes íntimos, seres amistosos. Fin de cita. Puede ir a contracorriente asociar las armas de fuego con la noción de Haraway de seres amistosos, pero el acto de resistencia armada reverbera con su comprensión de la resistencia cyborg como la remodelación subversiva de las tecnologías de opresión. Hernández Cordón subraya el carácter cotidiano de la violencia desde los primeros momentos de la película, cuando un niño, Ángel, le revela a Hawk que los narcos le han cortado la mano y dice que lo único que él desea es encontrar esta mano perdida. La forma tan práctica en la que cuenta su trauma, junto con la incapacidad de sus amigos para entender o empatizar, contribuye a lo que María Lourdes Cortés llama una estética de la indiferencia que impregna el cine de este director. El deseo de Ángel de reunirse con esta mano habla directamente del referente posthumano de la película al destacar y desafiar la desconstrucción entre el yo y el cuerpo. En Catherine Hales alude a esta deconstrucción cuando se refiere al cuerpo como prótesis original de la mente. Un hecho que arrojaría al cuerpo como un contenedor del yo putativo que existe en la mente, Tras su desmembramiento, Ángel sufre la alienación de su propio cuerpo, una prótesis que ha considerado durante mucho tiempo como un componente inseparable de su ser. Cuando se reúne con su mano al fin de la película, trasciende, aunque de forma imperfecta, la división entre el miembro amputado y su cuerpo. Por supuesto, el hecho de que la película termine pocos minutos después subraya el hecho de que nunca llega a una verdadera resolución. Lejos de abogar por un final catártico, feliz o triste, Hernández Cordón parece más interesado en producir una película que, a semejanza del teatro político brechtiano, desnaturalice el statu quo y llame a los espectadores a la acción. Para Brecht, la catarsis socava la acción política porque implica una restauración del orden. Incluso los finales tristes producen un grado de cierre que impediría al público participar en el debate político después de ver una producción. De hecho, el pensador afirma que el teatro catártico y melodramático hace que la gente mire más que vea. Hernández Cordón evita tal experiencia acrítica a través de una estética lenta y desafiante, donde, cito, el espectador experimenta emociones disruptivas difíciles de expresar. Fin de cita. Lo vemos claramente en Cómprame un revólver, donde las grotescas imágenes de niños mutilados y la violencia cotidiana de la película ahogan cualquier pretensión de catarsis melodramática. En su lugar, el espectador debe contemplar la Zoe o la vida desnuda, matable, desechable, institucionalizada, no solo de Hawk y los niños perdidos, sino la de su padre y tal vez incluso la de los narcos que los aterrorizan. Hawk se endurece ante esta violencia sofocante. Cuelga obras de arte en las paredes de su caravana de pistolas semiautomáticas. Nunca pide explícitamente una pistola ni un revólver, pero estos dibujos muestran que, al igual que otros actores revolucionarios de toda América Latina,
considera las armas de fuego como prótesis de la ciudadanía. De hecho, la petición del mismo título, ¿no? Cómprame un revólver, representa el deseo de la niña de tener su propia prótesis de ciudadanía para poder afirmar su derecho a vivir. No obstante, la estética mágico-real de Hernández Cordón sugiere que la resistencia violenta solo validará las estructuras de poder que ya existen. Pues la primera secuencia mágico-real de la película ocurre cuando el capo, un narco transgénero, ordena la ejecución de Rogelio, el padre de Hawk. Los sicarios abren fuego y varias balas rebotan en el árbol que hay detrás de él. La suerte del padre se ve cuando ni una sola bala roza su cuerpo. Al ver que Rogelio se ha beneficiado de una suerte sobrenatural, el capo le ordena que asista a su fiesta de cumpleaños al día siguiente con su banda, para que éste convide su suerte con ella. El modo mágico real proporciona un marco fascinante para analizar la escena. El narcotraficante decide no matar a Rogelio debido a una noción de suerte vagamente definida, aunque es irracional. Ninguno de los personajes cuestiona la decisión. Es más, el capo deja claro que no salvan la vida de Rogelio por piedad, sino por interés propio. Quizá la suerte de Rogelio se le pegue al capo también. Los personajes atribuyen la supervivencia de Rogelio a la magia, a pesar de que no pueden saber con certeza que están en lo cierto. Es más, en lugar de preocuparse por saber cómo o por qué sobrevivió, intentan canalizar la fortuna mágica hacia ellos mismos. La escena donde van a la fiesta del capo subraya el hecho de que, al sobrevivir, Rogelio solo logra arriesgar no solo su propia vida, sino también la de su hija. Viajan en un coche con la banda de Rogelio y se detienen en un control en el que unos sicarios armados sacan a Hawk, que va enmascarada y vestida como un chico, del coche. Ella grita fuera de la pantalla y un narco exclama: "Es niña". Hernández Cordón no muestra cómo los narcos descubren el sexo biológico de Hawk, pero su grito alude a una probable violencia sexual. De hecho, el director muestra a los narcos cacheando a los hombres en este momento. Los narcos se niegan inicialmente a devolverla a su padre. Por un lado, su acción pone de manifiesto el contexto biopolítico, dado que los hombres del puesto del control encarnan el estado paralelo que teoriza Sayak Valencia, pueden ejercer el dominio sobre la vida y la muerte con impunidad. Si los narcos desean satisfacer sus propias fantasías sexuales en su cuerpo, entonces pueden hacerlo porque ella pertenece a una clase homo sacer desprotegida. La única razón por la que Hawk sobrevive es que su chofer les dice a los narcos que el propio capo ha solicitado la presencia de la niña en su fiesta de cumpleaños. Los criminales se dan cuenta de que deben hacer lo que el capo ordena o enfrentarse a sus propias ejecuciones. Más que un binario estricto de Bios y Soy, la película sugiere que cada personaje goza de cierto grado de buena vida o mala vida, dependiendo de innumerables factores. La violencia no disminuye después de este encuentro. Una vez en la celebración, una banda rival abre fuego contra la fiesta, matando a casi todos. Hawk sobrevive al esconderse en una nevera. Entonces, el director sigue esta escena con otra ronda de estética mágico-real. Entonces tenemos esta yuxtaposición de lo mágico-real y el cyborg que vemos a través de la película. Corta a blanco y emplea música ominosa. A partir de ahí, corta a Hawk, que sale de la nevera y camina por un suelo desértico plagado de cadáveres. Sin embargo, en lugar de que los actores representen a sus personajes muertos, Hernández Cordón utiliza recortes de papel. Junto con la espeluznante música, estas imágenes trasladan a Hawk a un plano mágico real. Al mismo tiempo, estos cadáveres abstractos desnaturalizan la violencia cotidiana al resaltar lo absurdo de un mundo donde la crueldad es mundana. Como es habitual en la ficción mágico-real,
Hawk no se maravilla ante los cadáveres antinaturales que la rodean, más bien busca a su padre. Sasser señala que tanto el surrealismo como el realismo mágico utilizan, cito, yuxtaposiciones excéntricas para criticar la razón desde el imperio. Fin de cita. Este argumento se aplica también a esta escena. El niño solitario se encuentra en un campo de muerte asustado y solo. Al final, Hawk encuentra a Rogelio arrastrado por un camión y su padre la deja inconsciente para evitar que ella lo siga a su muerte segura. Más tarde se despierta y ve que él le ha dado su diente de la suerte, que abraza a ella con reverencia como si se encomendara a su cuidado. El amuleto parece funcionar. Momentos después, encuentra la mano de Ángel, que está en una nevera. La yuxtaposición de este miembro táctil y tridimensional con los cuerpos bidimensionales en el suelo pone de manifiesto el deslizamiento entre los modos realista y mágico real. Poco después de recuperar la mano de su amigo, Hawk descubre al capo. Durante el resto de la película, el capo funciona como una especie de figura paterna e intenta inculcar a Hawk sus actitudes biopolíticas. Y de hecho, Hawk es como Huckleberry Finn de la literatura norteamericana, ¿verdad? Porque van en un río después de eso, en como una lanchita. Y ahí adentro, Hawk empieza a aprender, ¿no? Del capo. El capo le dice que Ángel, su amigo, porque trae la mano de Ángel, le dice que Ángel es un rata, un término que lo alinea con un animal al que se le puede matar. Solo después de decirle a Hawk que su amigo es un animal, ¿no? Le enseña a usar una pistola. Lejos de ser una prótesis para la ciudadanía, entonces, el capo ve el arma como una herramienta para vigilar cualquier estado de excepción que amenace su hegemonía. Luego, Hawk, cuando ve a sus amigos que están jugando en las bancas del río y le dicen que este capo es la persona que le cortó la mano a su amigo, entonces ella saca la pistola del capo y le mata ahí en este momento. Al hacerlo, Hawk se convierte en un cyborg resistente. Al usar la pistola contra el personaje que se la confió en primer lugar, saca a relucir el potencial infiel del cyborg contra las figuras parentales ilegítimas. El asesinato también nos invita a ampliar la teorización de Esch sobre el arma de fuego como prótesis de la ciudadanía. No solo el arma se convierte en una extensión de Hawk, sino que la chica se convierte en una extensión prostética tanto de Ángel, así como del resto de los niños perdidos, sus otros amigos. Si la ciudadanía efectiva exige la capacidad de una persona o de un grupo para hacer oír su voz, entonces la pistola de Hawk ha contribuido a ese esfuerzo. Dicho esto, aunque la muerte del capo representa un cambio frente a la opresión, el asesinato ha hecho poco para resolver las amenazas a las que los niños seguirán enfrentándose en el futuro. Al matar a capo, la joven no ha inaugurado una era de libertad y paz, sino que ha elegido participar en una sociedad de violencia. Para concluir, la película termina con Hawk narrando que ella y los chicos perdidos van a elaborar planes para rescatar a su padre, que ella cree que sigue vivo y encarcelado. Los niños dependerán de una combinación de suerte y armas para luchar por un futuro mejor, pero su victoria final puede que nunca llegue a materializarse. Al final, la fusión de Hernández Cordón de la ficción especulativa con el realismo mágico produce una notable metodología para interrogar varios aspectos de la guerra contra las drogas. Su visión del futuro sigue siendo sombría, pero la esperanza persiste. Hernández Cordón fusiona el realismo mágico y la ficción especulativa de manera que rechaza la catarsis y con suerte puede inspirar al público a comprometerse más políticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahora voy a continuar con mi ponencia y después vamos a seguir con la ronda de preguntas.
Voy a primero compartir mi pantalla. Vamos por acá. ¿Cómo es que se pone? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Mi ponencia se titula Maple Sarce, la higiénica vanguardia del cuerpo eléctrico. Yo soy profesor asistente de la Universidad of Puget Sound y es básicamente una reflexión acerca de Manuel Maple Sarce y específicamente de actual número 1. Básicamente tengo dos argumentos o dos partes de ideas que estoy trabajando aquí. Esto es parte de un proyecto de investigación sobre tecnología y específicamente tecnologías eugenésicas y higiénicas a principios del siglo XX en México y particularmente sus aspectos sexuales. Ha habido mucha investigación sobre la eugenesia y las teorías higienistas, pero la mayoría de la investigación ha estado enfocada en la parte racial. Yo me estoy tratando de enfocar mucho más en la parte sexual, la parte de control poblacional y control individual de la sexualidad. Ahora bien, el cuerpo moderno posee la propiedad de la quietud dinámica, un constante movimiento aun cuando éste esté voluntariamente inmóvil. Para esta corporalidad, el tiempo y el espacio son dimensiones inseparables al experimentar la ciudad moderna. La velocidad es fundamental para el desarrollo de las estéticas vanguardistas porque describe el cambio de posición de un cuerpo en relación con el tiempo de la ciudad. Espacio y duración forman la preocupación primaria de los artistas de vanguardia. En lugar de limitarlas a cualquier ubicación espacial, las vanguardias deben ser la reflexión sobre los cuerpos y su relación con la velocidad y la tecnología del contexto. En esta ponencia, precisamente yo quiero mostrar cómo la propuesta de Maple Sarce, que produce en 1921 en el manifiesto estridentista o en el actual número 1, es un manifiesto eugenésico o higienista que es aquel que inaugura la vanguardia mexicana, ¿no? Y leer este texto en este contexto nos va a permitir justamente entender que en estos espacios tecnológicos se crea una prescripción para un tipo de cuerpo que es el cuerpo que puede producir arte, ¿no? En estos nuevos contextos que yo llamo electromecánicos de la Ciudad de México. Para Haddad y Mora, la velocidad es un elemento fundamental para comprender la importancia que tiene la experiencia de la aceleración en las expresiones de vanguardia y los procesos de modernización. Esto es algo que tal vez no dije tan claramente, y es que el fenómeno de modernización va a estar totalmente, y el fenómeno de las ciencias eugenésicas y higienistas va a estar totalmente relacionado con los fenómenos de las vanguardias literarias, ¿no? O con partes de las vanguardias. Y específicamente me interesaba un poco cómo los cuerpos podían formar parte de esto. Y siguiendo un poco a Haddad y Mora, a Raskin, a Clinch, a Ignacio Sánchez Prado, empecé a preguntarme un poco sobre cómo era que se vivía la tecnología en ese momento, cómo era que se vivía la ciudad. Y la respuesta fue un poco obvia después de pensarla, y es a través de las sensaciones corporales, ¿no? Y específicamente quiero ver que de estas sensaciones corporales surge un cuerpo que Maple Sarce va a proponer, que es un cuerpo tecnoeléctrico o eléctrico, que está básicamente anulando todo tipo de característica racial y sexual, principalmente las características de lo que puede ser procesos de afeminamiento. Y esto para mí es importante porque el proyecto en su totalidad muestra una respuesta a las polémicas de 1924 sobre el afeminamiento de la literatura y al escándalo de la Secretaría de Seguridad Pública en 1932-33 de la eliminación de los homosexuales. Una cosa que me parece aquí súper importante es entender que estos procesos de vanguardia tienen específicamente una reflexión acerca no solo del papel del intelectual, porque eso es lo que ha dicho Clich, eso es lo que ha dicho Linda Clich, y también Ignacio Sánchez Prado, pero sobre qué cuerpos pueden producir cosas. Entonces, así como en las ponencias yo veía un poco, y tal vez David y Tatiana me corregirían, hay una relación sobre qué cuerpos pueden ser ciudadanos. Aquí había una reflexión sobre qué cuerpos pueden producir arte, ¿no? Hay unos cuerpos que no están dictaminados para producir arte y no forman parte de un proceso que les permita producir arte. Y eso lo dice un poco cuando Maple Sarce en el manifiesto empieza a unir la reflexión acerca de las emociones interiores, él dice emociones y sugestiones interiores, con la ciudad en sí misma, ¿no? Y con
como él va a decir, no es el futurismo, no es la celebración de la tecnología, sino es básicamente un proceso de encarnación o de enhancement, ¿no? Con la tecnología que vamos a ver en el manifiesto. Y esto esto no solo va a ser algo de mapesarse, sino va a ser algo que nosotros podemos empezar a ver en diferentes artistas mexicanos. Por ejemplo, el caso de pintores como Siqueiros, va a estar fascinado con la ingeniería. Bueno, en el caso de pensadores políticos, no solo mexicanos, sino como Trotsky, también tiene toda una reflexión acerca de la eugenesia y los procesos de ingeniería social, ¿no? Y en el caso de Rivera, súper claro, por ejemplo, un mural como Detroit Industries o con sus murales posteriores en los cuales la tecnología va a ser casi el centro de la producción del cuerpo nacional y de los cuerpos de los ciudadanos. Para mí es muy importante aquí que este proceso en el manifiesto justamente ocurre como un proceso eléctrico, y cito a apresarse un poco. Y en una parte del manifiesto dice: yo gloriosamente aislado me ilumino en la maravillosa incandescencia de mis nervios eléctricos. Y este proceso de electricidad que va a unir al cuerpo humano, no al cuerpo orgánico, que va a unir al cuerpo orgánico con el cuerpo tecnológico, porque él después va a decir los edificios, ¿cómo se llama? Los ascensores también tienen estas características eléctricas, es lo que va a unir a ambos. Se podría decir, ¿era la Ciudad de México realmente como la describe Maplesarse en su manifiesto? Muy poco, o sea, los rascacielos en Ciudad de México en 1921, creo que el más alto era el edificio de Ojalata en Letrán, que se tumba justamente alrededor de esos años, y solo va a haber rascacielos realmente como rascacielos hasta 1929 o 32 con el edificio del Nacional y el edificio Corcuera. Entonces, lo que me interesa aquí, aparte de eso, es cómo los tejidos, va a haber un movimiento de los tejidos, lo que él va a llamar tejidos musculares, hacia los ascensores eléctricos, hacia los rascacielos, hacia los diferentes artefactos que aparecen a lo largo del manifiesto. Y va a haber básicamente una unión entre ambos. O sea, los tejidos musculares y el acero de los edificios se van a convertir en una misma cosa. Algo que me parece interesante justamente es que él hace muchas referencias acerca de los metales, ¿no? Y del acero. Y justamente el único rascacielos que había en Ciudad de México por esos tiempos era el edificio de Ojalata, que tenía justamente este tipo de construcción de acero. No totalmente, pero un poco. Y lo otro que me interesa aquí es que hay una reflexión acerca, y lo dice un poco Maplesarse, dice: si los poetas deben estudiar las leyes para comportarse en el fondo como ellas, las leyes de la tecnología se está refiriendo. Entonces, la naturaleza a la que Maplesarse se está refiriendo, la naturaleza que los poetas deben entender para poder crear poesía, para poder crear arte, los artistas, es justamente un medio, es un contexto que ya es un contexto totalmente tecnológico, ¿no? No es un contexto que se refiera a algo natural sino algo que está imbuido en procesos de modernización desde un principio. Hay una parte, entonces esa es la parte más que todo sobre cómo cuerpo y creación artística están relacionados en Maplesarse en el manifiesto. Pero hay una segunda parte que va a ser la parte de higiene, y esa es la parte a la que me quiero mover brevemente ahora. Para entender esto, para mí es muy interesante ver lo que dice justamente Maplesarse sobre Frédéric Chopin. Y lo que dice Maplesarse justamente es, ¿dónde está esto? El destino de Maplesarse trademarcado, que lo describe. Por Maplesarse expone una acción de carácter purgante, un proceso de desintoxicación corporal que ocurría mediante la creación artística de vanguardias, de su arte y su literatura, y lo cito: Chopin a la silla eléctrica, característica eléctrica. He aquí una afirmación higienista y detersoria. El lenguaje higienista y médico terapéutico establece una constante a lo largo del manifiesto del intelectual estridentista, precisamente el aspecto terapéutico del manifiesto inaugural de la vanguardia. El carácter farmacéutico del acto poético de Maplesarse refuerza la fabricación de un cuerpo sano, carente de enfermedades. El manifiesto funciona en ese sentido, y el manifiesto como arte, no como prescripción artística, como un fármaco que permite actualizar la experiencia estética de cualquier cuerpo enfermo que lo consumiera. O sea, si tú lees el manifiesto, lo vas a consumir y te vas a limpiar. En 24 horas extermino todos los gérmenes de la literatura protefacta, estoy citándolo, y su uso es agradabilísimo y beneficioso. Agítese bien antes de usar. Esto lo ha mencionado Mora, lo ha mencionado, creo que Flores lo menciona también. Pero lo que quiero mirar aquí es exactamente qué es la putrefacción que está hablando, ¿no? O
Se ha mencionado mucho que tiene este carácter farmacéutico, y Escalante también dice que es algo que no se ha realmente totalmente desarrollado. Y quiero juntar eso con un poema caligráfico, que es el que ven aquí en la parte de acá, ¿no? Que es el DR, se supone que es un poema de Diego Rivera, y ha habido bastante discusión sobre la autoría de este poema colectivo de los estudiantistas. Y el poema visual establece el carácter enfermo del cuerpo que lo lee, proponiendo a la producción artística del estudiantismo, en tanto comprimidos farmacológicos, como una cura inmediata. Usted está enfermo, usted puede curarse, vea hoy mismo al doctor inverosímil, el gran sacamuelas literario, hidrodiscopina, estridentoterapia, sintomatismo, causalidad, véalo usted mismo hoy. Entonces está todo este carácter medicinal. Siguiendo esta idea de una vanguardia medicinal, el caligrama justamente, que se publica en la primera parte de Irradiador, tiene estas ¿cómo se llama? Estas iniciales DR, que se ha hablado que puede ser Diego Rivera, o también yo lo interpreto como doctor, ¿no? Que son parte de este doctor inverosímil que se hizo referencia en los otros manifiestos. Y me interesa mucho este carácter del cuerpo enfermo, de curar un cuerpo enfermo. El caligrama, en el caligrama, el estridentismo se convertía en un estado farmacológico en el cuerpo que era inducido a través del uso de la estridentina. Estridentina igual, específico, infalible, cura la pesadez cerebral infecciosa, miopía espiritual aguda, estridentismo, estado de lucha contra las enfermedades, estridentina, ¿no? De la aparición actual número 1 hasta la publicación de caligrama, la propuesta terapéutica del estridentismo se refinó. Entonces, al principio es un poco más tímida, aquí ya está mucho más refinada en el caligrama. La propuesta terapéutica se refinó transformándose de un comprimido píldora en un estado biológico, en una estética eugenésica que intentó crear un cuerpo curado de enfermedades cognitivas e infecciones sensoriales causadas por consumir mala literatura, ¿no? Literatura mexicana de la época. La relación entre arte y vida se basa en una específica característica eugenésica. Este protoestridentismo debe hacer una poesía que saque, que elimine, lo dice, que suprima todo lo malo, la anécdota, la perspectiva, eliminando en la pintura toda sugestión mental o postizo literaturalismo. Este primer grito justamente muestra la creación de un cuerpo único, ¿no? Es básicamente una vuelta a un tipo de monogénesis. No sería una monogénesis, pero justamente volver a un solo tipo de sujeto, a un solo tipo de cuerpo, a un solo tipo de raza, a un solo tipo de sexualidad, ¿no? Y eso es lo que me importa más. Y aquí me conecto mucho con el proyecto de David en ciertas cosas, porque justamente es el libro de David mostraba muy bien la expulsión de los cuerpos racializados, ¿no? En este carácter. Y yo quiero enfatizar mucho más la expulsión de los cuerpos afeminados. Y cómo el manifiesto, a su vez, que está hablando sobre estos cuerpos, estas características que deben ser purgadas, que deben ser eliminadas, es muy claro en decir cuáles son. Entonces, en el texto, sus opositores eran caracterizados usando referencias a cuerpos masculinos motizados, afeminados y enfermos. Solo los eunucos no estarán con nosotros. Críticos desgarrados, biliosos, roídos por las llagas lacerantes de la vieja literatura agonizante y apestada. Entonces, este proceso que justamente busca convertir a la estética en un proceso totalmente eugenésico de la creación de un cuerpo masculino, es lo que estoy tratando de rastrear en la estética mexicana desde Mapesarse hasta los escándalos de 1930 y pico. Es muy claro, por ejemplo, cuando él dice que estos procesos de afeminamiento es lo que él llama estelicidio de sus menstruaciones intelectuales, ¿no? Refiriéndose a la creación de sangre no productiva, ¿no? ¿Qué más? Hay referencias sobre la excitación, sobre el éxito en el poema. Esto no solo pasa en las vanguardias mexicanas, esto también, si uno va a ver a las vanguardias rusas, por ejemplo, Alexei Khrushchev, en su texto New Ways of the World and the Language of Future Data to Symbolism, muestra exactamente eso, la creación de una estética infértil, de una estética que no puede producirse, pero esta es una estética que a su vez es una estética tecnológica en el caso de Mapesarse. Y eso es lo que justamente quiero explorar ahorita y lo que está proponiendo el proyecto de investigación. Entonces quiero terminar brevemente, ¿no? Así, el primer manifiesto estudiantista no describe los cuerpos
que va a mencionar después en Urbe, sino que expone la creación de un cuerpo prototípico del que surgiría la correcta producción artística a la vanguardia. Desde el primer manifiesto, el cuerpo de Maples Arce se presentó como cuerpo ideal de la estética vanguardista. Su foto se presenta, y todos nos acordamos de la foto de Maples Arce, bueno, muchos, con su florecita, ¿no? Su foto se presenta de manera sobredimensionada en la configuración gráfica de Actual número 1. Aquel que fuera el gesto más atrevido de la literatura mexicana de vanguardia requería la producción de un cuerpo de purificación eléctrica, el cual poblaría las calles de la urbe mexicana, de la metrópoli de Ciudad de México, una corporalidad nueva, ávida, no solo por borrar los rasgos raciales, sino también, y muy precisamente, por reproducir la virilidad higiénica del sujeto, de la unidad psicológica del sujeto del siglo, básicamente eliminando todo proceso de afeminamiento de los cuerpos masculinos, de los cuerpos que se definían como biológicamente masculinos en el momento, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de explorar ahorita. Muchas gracias. Bueno, ahora creo que sigue nuestra sesión de preguntas. Yo tengo una pregunta, dos preguntas que son realmente para ambos. Primero para Tatiana. Yo quiero que tú me hables un poco cómo se ubica tu investigación dentro del surgimiento de estudios sobre tecnología y literatura en el contexto centroamericano. Y después un poco la misma pregunta para David, pero más precisamente cómo se ubica tu investigación sobre tecnología y literatura en el contexto del mexicanismo. ¿Listo? Entonces, pues, David, gracias. Sí, ok, sí, buena pregunta. Creo que un libro referente no es el libro que menciona David, de Sophie Age, ¿verdad? El libro Modernity at Gunpoint, ¿cómo se llama? Firearms, Culture and Politics, que es de Mesoamérica, no incluye México, Centroamérica, porque ella trabaja en el tropos del arma, ¿no? En la Revolución Mexicana, en la Revolución Nicaragüense, y propone, ¿no? Lo que decía David, esta idea de pensar la prótesis como ciudadanía, ¿no? Es decir, la posibilidad a través de las armas de eliminar los gobiernos oligárquicos, pero también darle voces a las comunidades más marginalizadas. Entonces, en ese sentido, por supuesto, lo que presenté hoy de Castellanos Moya dialoga mucho, ¿no? Con esta idea del tropo del arma. Sin embargo, mi investigación de manera más amplia tiene que ver con las experiencias transnacionales a través de los artefactos de guerra. Entonces incluye la diáspora centroamericana desde la Primera Guerra Mundial con Salomón de la Selva, ¿no? El papel que juegan las balas y otros elementos armamentísticos relacionados con la Primera Guerra Mundial. Incluye Castellanos Moya, ¿no? Y también incluye autores centroamericanos americanos. Entonces, por supuesto, es un libro sumamente lúcido y referencial. Yo incorporo también artefactos que no son precisamente tan obvios, pero que están relacionados con la violencia y el militarismo. Por ejemplo, me interesa el tema de las agujas, con el tema del tatuaje, que significa tatuarse, ¿no? Y qué significa tatuaje como memoria, animalidad. Por ejemplo, en la literatura de este escritor guatemalteco-americano Héctor Tovar, tiene un libro que se llama The Tattoo Soldier. Entonces me interesa lo que significa tatuarse con las agujas, pero también qué significan las agujas dentro de las maquiladoras, ¿no? Trabaja una poeta salvadoreña mexicana, Leticia Hernández Linares, que ella tiene poemas que habla de lo que sucede, ¿no? El trabajo de las mujeres al tatuarse, ¿no? Entonces creo que el libro de Sophie es totalmente un referente para todo centroamericanista. Y hay un libro muy interesante, sí. Yo no trabajo el tema indígena en relación con la tecnología, pero hay un libro que se llama Indigenous Interfaces, que es muy interesante porque habla cómo las comunidades indígenas en México y Centroamérica, ¿cómo se llama? Tratan de preservar su identidad en un contexto global y utilizan la tecnología, ¿no? La tecnología puede ser un instrumento para ayudar a la preservación de los idiomas, para crear conexiones intergeneracionales, ¿no? Entonces creo que ese es un libro súper
súper interesante desde el punto de vista de las comunidades indígenas, ¿no? Y sobre la tecnología. Muchas gracias. Y luego me preguntas a mí, ¿verdad? ¿Qué aportes tengo, ¿no? a la tecnología de literatura en el mexicanismo, en la literatura mexicana o cine mexicano también. Bueno, es una buena pregunta. Una de las cosas muy importantes creo que estoy haciendo con esta parte, con esta ponencia que acabo de dar, es que estoy tratando de utilizar un lenguaje teórico, ¿no? Que nos viene desde las teorías de Cyborg y también lo que ha escrito Esch sobre, para poder acercarnos a la guerra contra el narco, ¿no? En México. Hay muchas personas que han hablado de este tema de muchas formas. Algo interesante es que hay muchas personas que se han acercado hasta cierto punto a la cibernética y los feminicidios, por ejemplo, en Ciudad Juárez, hablando de las trabajadoras en las maquiladoras como cyborgs debido a la forma en que trabajan, ¿no? Y el trabajo que tienen. Además, pero no ha habido tanto acerca de los narcos mismos. Otra cosa muy importante, creo yo, que estoy tratando de hacer es hacer la conexión directa entre la biopolítica y la necropolítica y la cibernética, porque Donna Haraway, ¿no? En su ensayo dice que el cyborg de alguna manera trasciende la biopolítica de Foucault. Pero por lo menos en América Latina, ¿no? Desde Andrew Brown y su libro Cyborgs in Latin America, vemos, y antes de él también, pero él lo plantea muy claro, de que estas teorías del cyborg vienen del norte del planeta, vienen de Norteamérica, vienen de Europa. Y muchas veces las teorías que han articulado desde Estados Unidos, desde Inglaterra, no se aplican, por lo menos en el contexto latinoamericano. Yo diría que en muchos casos tampoco se aplica tanto en Estados Unidos ni tampoco en Europa. Pero por lo menos aquí estoy tratando de rescatar ciertos elementos, ¿no? de la teoría cyborg y explicar cómo es que toca y cómo es que aporta a las construcciones de biopolítica y de necropolítica. Cómo es que el acceso que una persona tiene a la tecnología afecta su estatus biopolítico. Entonces yo creo y eso es algo que indago con mucha más profundidad, ¿no? En el libro entero. El capítulo que les di era de como 60 páginas, lo tuve que reducir a 6. Muchas gracias, David. Si alguno tiene una pregunta para el otro, o si no, yo todavía tengo otra pregunta para... Yo tengo una pregunta para ti, de hecho, acerca de Maples Arce, porque obviamente Maples Arce no llega a ser una figura muy importante, no solo en letras, sino también en el muralismo y en otros movimientos, donde y en cada uno de esos movimientos hay intentos de exaltar a la tecnología. Entonces, ¿dónde situarías a Maples Arce en el pensamiento mexicano de postrevolucionario, ¿no? O sea, de los 20, en cuanto a estas teorías o estas teorizaciones de la tecnología y la eugenesia? O sea, ¿cuál es su efecto después? Yo creo que un poco el texto de Maple, yo he estado mirando la obra posterior de Maple Arce, creo que no se mantiene tanto. Ahorita estoy en el periodo de 26, 27, yo voy año a año, yo soy como hormiguita que va de año a año.
Pero ahorita yo creo que es más que todo esa primera grito inaugural, ¿no? Entonces, una cosa que está en el artículo más grande y en el capítulo es un poco hablar sobre una contraposición, ¿no? Entre la teoría de Maples Arce, la teoría de Gamio, la teoría de Vasconcelos, en las cuales, bueno, Gamio está un poquito más para este lado, pero Vasconcelos va a tener una teoría que yo llamo organicista, ¿no? Entonces él va a ir más que todo por la parte como química y tiene eugenesia y si uno lee la cósmica, la raza cósmica y la empieza a highlight como con términos de eugenesia, hay muchos términos que la gente pasa de largo que son términos súper eugenésicos, ¿no? Como estirpe. La gente normalmente piensa estirpe como algo como monárquico o algo así, pero estirpe es un término específico de la eugenesia que se usa para referirse a familias evolutivas. Y hay como 800,000, ¿no? Entonces, hay un carácter como organicista por este lado y por otro lado hay este carácter más como mecanicista, que sería el carácter de Maples Arce, que yo creo que va a seguir mucho más claro en Rivera. Yo creo que si hay alguien que nos muestra eso como en your face, así como en su cara, es el trabajo de Diego Rivera en Detroit Industries, el hombre en el crossroads, las encrucijadas, ¿no? El hombre en la encrucijada y todas sus reflexiones sobre las cadenas de producción. Entonces yo creo que Maples Arce en cuestión a la tecnología tendría que revisar un poco su obra más madura, pero por ejemplo en los 20 yo creo que es más este fenómeno como de inauguración. Pasa un poco con lo que pasó con La Vanguardia, ¿no? Porque en Urbe ya no se ve tanto, sí hay la relación con los edificios y los obreros, pero no creo que haya una relación específica con la tecnología. Creo que eso baja, ¿no? Y ahí es donde yo me estoy tratando de ubicar un poquito y ubicar a Maples Arce como un primer momento del desarrollo de estas teorías tecnológicas y literarias sobre qué puede producir arte, que se va a comenzar a mover hacia la pintura, ¿no? En el otro artículo voy hacia justamente hacia la pintura y hacia Siqueiros, Orozco y los tres grandes, ¿no? Los tres grandes van a tener una relación muy específica con la tecnología, que puede ser crítica o no crítica, y cuya perspectiva eugenésica más grande llega en Rivera, ¿no? Y estoy pensando también en el panel de vaccination, ¿no? De vacunación, ¿por qué le cambié el nombre a todo? En el Detroit Industry, en los murales de Detroit, ¿no? Y es algo así como yo quiero, para mí él sigue siendo él. En la estética, me toca revisar siempre, pero en la estética es ese momento inaugural. Es aquel que abre la puerta no solo a la vanguardia, sino a la reflexión sobre la tecnología y la estética en México, como hardcore. Gracias, David. Sí, de nada. Bueno, así, si no hay otra, yo les iba a hacer otra pregunta porque estoy así. Ustedes hablaron, y perdónenme si me corríjanme totalmente, de sistemas cibernéticos. Y eso a mí me parece una idea interesante. Alguien que no es un estudioso de cyborgs o de procesos de cyber. Yo siempre lo había visto como unidades, ¿no? Como el cyborg. Pero ustedes están hablando como de sistemas mucho más grandes. Quería ver si podrían un poco desarrollar un poco esa idea de un sistema cibernético. Bueno, en el caso de la novela de Castellanos Moya, está asociado con la manera como funciona la sociedad de posguerra centroamericana, donde prácticamente son como especies de ensamblajes, ¿no? Donde el Robocop se incorpora, se ensambla, ¿no? En un sistema, en parte, en un grupo específico criminales versus luego se desensambla y entra con el gobierno que paralelamente tiene otros sistemas relacionados con el paramilitarismo. Entonces, prácticamente lo que sucede es un constante movimiento de conectarse, ¿no? Como un aparato técnico y desconectarse, pero dentro de un sistema que está sumamente minado, donde, por lo menos en el contexto de lo que es El Salvador de posguerra, es un contexto donde tanto Castellanos Moya lo ha visto así, donde hay una militarización de la paz. Lo que hay en este sistema social es guerra con camuflajes que parecen paz, ¿no? Entonces,
la manera como yo lo veo en la novela de Castellanos es esta especie de zafarse y volverse a ensamblar, ¿no? Distintos niveles que significan lo mismo, ¿no? Como una especie de organismo parásito enfermo que no puede, sí, que se mantiene por esos mismos minisistemas, no sé. Y para mí el cyborg es una construcción muy difícil a veces de entender o de definir, porque Donna Haraway dice que todos somos cyborg, ¿verdad? En mi libro Mestizo Modernity, por ejemplo, hablo bastante de qué es un cyborg, porque en ese libro argumento que en el México postrevolucionario que había programas para tratar de modernizar a los pueblos indígenas y convertirlos literalmente en mestizos, y que eso se llevaba a cabo a veces con proyectos que fusionaban la tecnología con los cuerpos de los indígenas. Entonces, para argumentar eso, tuve que leer y citar a otras personas, otros teóricos, ¿no? Chris Gray, por ejemplo, es una figura bastante importante, aunque a veces problemática también, porque él arguye, por ejemplo, que una persona vacunada es un cyborg. Y yo estoy completamente de acuerdo con él en eso. El problema es que luego de eso empieza a decir que por eso es antivacunas, ¿no? En su libro, dedica su libro a sus hijos a los cuales nunca vacunó. Entonces es problemático por ese lado, pero lo menciono nomás porque es importante para entender las diferentes olas, ¿no? Las diferentes corrientes de personas que han teorizado el cyborg. Obviamente, cuando tratamos de definir a cyborg de esta manera, de una forma tan amplia, o sea, si mis lentes me convierten en cyborg, esto puede ser una definición tan amplia que carece de sentido o de significación. Ahora bien, aún así digo que es una forma muy importante de definir el cyborg por una razón. Si la identidad cyborg cambia la política del cuerpo o la biopolítica o algo así, entonces esta definición nos da un vocabulario para teorizar lo que está pasando. Si recibir una vacuna te cambia en la sociedad, si te brinda ciertos privilegios que no tendrías de otra forma, entonces es muy importante tener un vocabulario para poder teorizar lo que está pasando. Entonces, esta definición del cyborg es la que tengo y es la que estoy empleando a través de este ensayo que acabo de compartir. Se podría decir entonces que en una sociedad donde los fuertes tienen arma y los débiles no, que tener una arma te da cierta identidad cyborg que te da más poder y más privilegio. Y luego, lo más importante para mí es que muchas veces Haraway y los demás hablan del cyborg resistente. Necesitamos ver qué pasa cuando los actores subversivos se apoderan de estas maquinarias de poder. En este caso, una pistola, un revólver. Y es de ahí que hago mi teoría, ¿no? Y veo que a fin y al cabo, para mí, estos personajes no logran realmente liberarse, más bien replican las mismas estructuras de opresión. Mata al capo, ¿y qué pasa? Pues ella ya es la matona, ¿no? Es la persona que ya está matando. Entonces, espero que eso conteste más o menos la pregunta que nos hiciste. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Tatiana. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta? O si no... Tengo una pregunta. Me parece súper interesante lo que estás haciendo con el tema de pensar la vanguardia con
Maples Arce y la tecnología del cuerpo, me recordó a Cardoso y Aragón, ¿no? La idea de cómo la tecnología de las montañas rusas crean una especie de efecto. No sé si ¿con qué otros poetas que no son mexicanos de la vanguardia dialoga tu estudio? Lo pienso porque existe esta otra tendencia, ¿no? Por ejemplo, la vanguardia nicaragüense de buscar un sentido ir al pasado, ¿no? La idea totalmente antitecnológico y buscar una especie de sentido primogenio de identidad, ¿no? Y eso se ve mucho con varios autores centroamericanos. Entonces me preguntaba esta idea de búsqueda por la emoción de la modernidad a través de lo tecnológico, sí, o la idea de, sí, si se conectaría con otros autores de vanguardia a nivel latinoamericano, no sé. Yo en la investigación estaba un poco muy cerrado y todavía no lo he abierto tanto porque estoy tratando de ser muy específico. Déjame ver, la tecnología, porque hay reflexiones diferentes, por ejemplo, en la vanguardia andina, ¿no? Vanguardia andina hay muchas reflexiones sobre la tecnología, pero creo que son reflexiones diferentes sobre los procesos de fotografía. Creo que por lo menos en México lo he unido más con andamios interiores, Alba de la Canal y se me olvidaron toda la gente. Yo soy muy malo para los nombres. Pero andamios interiores, hay todo un movimiento de pintura donde uno empiezan a pintar la ciudad, ¿no? Y la gráfica, ¿no? La gráfica empieza a mostrar la ciudad y la tecnología. Entonces hay muchos, por ejemplo, con la pintura está totalmente relacionado con los movimientos de pintura, no solo con los que mencioné ya, con Rivera, Siqueiros, Orozco, sino también con Ramón Alba de la Canal, se me olvidó, por favor. Bueno, hay otros, por ejemplo, andamios exteriores, ¿no? Cuando hay andamios interiores, hay una pintura que es andamios exteriores, que justamente es una pintura sobre los cables de luz, ¿no? Que también está en la fotografía de Tina Modotti, que también está en la fotografía de Lola Álvarez Bravo, ¿no? Entonces uno ve una reflexión de la tecnología por todo lado en la estética mexicana. La conexión que yo he establecido ahorita es un poco con Rusia. Es donde he visto que muchos de ellos estaban consumiendo pintura, fotografía, bueno, no consumiendo, estaban viendo, ¿no? Pintura, fotografía y literatura rusa. Hay muchas cosas sobre las tecnologías eugenésicas en los mexicanos, sobre las corrientes francesas y alemanas. Y es algo que estoy sobre la relación, aquí me estoy refiriendo específicamente sobre la sexualidad, ¿no? Sobre las teorías de sexualidad de Rusia y tecnología, ¿no? Y cómo se puede modificar todo. Por ejemplo, después de la Revolución Rusa y todo este pensamiento de, por ejemplo, creo que es Platón, ¿no? El que dice que hay que crear un bicho para reproducirse a uno mismo, así como Robastos. En su caso, que uno se puede reproducir a sí mismo con un artefacto tecnológico que permita hacer eso, ¿no? Y hay muchas reflexiones sobre eso, y eso está en las revistas, está plagado. Hay tecnologías menores también. Si uno, por ejemplo, si uno agarra tecnología en una cosa mucho más chiquita, o mucho menos familiar que nosotros, por ejemplo, si uno lee El Maestro de Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos. Hay toda una cosa de usar el cepillo de dientes. Entonces, pero el cepillo de dientes es una tecnología del momento, ¿no? La higiene es una tecnología del momento. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no vemos como high-tech o como alta tecnología, que son tecnologías totales. En ese sentido, no sé si serían cyborgs, porque yo siempre me he resistido a decirles cyborgs, por 1920, ¿no? Pero creo que hay una relación entre estos cuerpos tecnológicos, ¿no? Pero sí, totalmente tengo que decir, no tengo una relación directa con la vanguardia en su totalidad. El estudio es mucho más realizado, pero sí, si saben, díganme, porque siempre... por lo menos la vanguardia centroamericana se aleja, o sea, me encanta lo que haces porque se aleja, estaba tratando de buscar una relación con el pasado histórico, etcétera, cero tecnología, ¿no? Entonces, es totalmente distinto a lo que
lo que presentas. Hay un libro por Rubén Gallo donde habla de la tecnología en la vanguardia mexicana y él habla mucho de contemporáneos, de hecho. Habla un poco de Maples Arce también, si mal no me acuerdo, pero habla muchísimo de contemporáneos. Y el hecho de que de repente están en la ciudad, ¿no? En los 20 hay carros, hay radios, hay diferentes tipos de tecnología que empiezan a surgir en esos años. Y entonces sí es algo que se ha tratado un poquito, pero le falta mucho jugo que sacar, la verdad. Sí, todavía. Pocos estudios. Sí, todavía falta, y muchos de los estudios tienen esta visión como lineal de tecnología, que es lo que no me gusta, como por ejemplo, el libro de Rubén, que es parte de aguas en el libro, en los estudios sobre tecnología, es muy lineal, ¿no? Cuando él, por ejemplo, habla de la fotografía y dice, los pictorialistas no son tan chéveres como Modotti, porque sí está entendiendo la tecnología, ¿no? Pero si estudiosos de la tecnología, Cienlinsky y todo eso nos han mostrado que justamente es las excentricidades tecnológicas, los fracasos tecnológicos, los procesos, como tú tratabas en el libro, ¿no? De implementación tecnológica a nivel de poblacional, ¿no? Y control de poblaciones. Todavía hay voy a decir un mar, eso no sonó, digamos, un cloud para ser tecnológicos ahorita, un cloud gigantesco que explorar para avanzar, ¿no? O sea, mi contribución es una contribución de un poco, una gotita en un byte en lo que hay que hacer. Yo quería agradecer muchísimo a Jeffrey, a la Universidad Javeriana, a la Pontificia Universidad Javeriana, por darnos este espacio. Quería agradecer a David y a Tatiana por compartir su trabajo, que me parece excepcional. Y justamente que se habló muy bien, yo era como el excéntrico acá, de que está hablando este man acá, pero que son trabajos que se conectan de manera muy cercana y que quería que también se conectaran juntos y que queremos mostrar que las reflexiones sobre tecnología y literatura es un tema totalmente actual en la investigación literaria, ¿no? Y de estudio cultural. Sin más ni ser, quería agradecerles, Jeffrey. Creo que la discusión y las presentaciones son muy claras. Hay mucho por discutir, hay muchas ideas y creo que deberíamos continuar este ciclo, ¿sí? Entonces, la invitación siempre es hacia el futuro porque creo que en la Universidad Javeriana tenemos esa vocación tanto colombiana como latinoamericana para seguir trabajando en literatura. Entonces, muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Chao.